Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy lista para sumergirme en un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son tan fanáticos como yo de las series turcas y de dos personalidades que han cautivado corazones en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el aliento en Love is in the Air. Pero no nos vamos a quedar en la superficie de la serie. Vamos a profundizar en la historia detrás de las cámaras, en los giros inesperados que ha dado su relación, y en un supuesto milagro que ha mantenido a los fans al borde de sus asientos. Prepárense porque vamos a destapar algunos secretos, analizar las señales y, por supuesto, a especular un poquito. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque tengo planeado traerles muchísimo contenido de este estilo. Y también si les gusta este vídeo por favor denle like y compartan con sus amigos que también aman las series turcas. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como ya muchos saben, comenzó de una manera mágica en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla, y rápidamente se convirtió en un tema de conversación global. Desde las primeras miradas robadas hasta las sonrisas cómplices, era evidente que había algo especial entre ellos. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Anker se convirtió en un hashtag viral, y cada publicación, cada entrevista, cada interacción pública era analizada al detalle. Y no es para menos. La serie en sí misma era un torbellino de romance, comedia y drama, y la interpretación de Kerem y Hande de Eda y Serkan era simplemente impecable. Lograron conectar con el público de una manera profunda, haciéndonos creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en la magia de los cuentos de hadas modernos. Pero la realidad, como suele suceder, resultó ser más compleja de lo que aparentaba. Después de un romance intenso y muy público que incluyó viajes juntos, declaraciones de amor apasionadas y una presencia constante en redes sociales, llegó la noticia que nadie quería escuchar: la separación. El shock fue generalizado. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que una relación que parecía tan sólida, tan perfecta, se hubiera desmoronado de repente? Las especulaciones, obviamente, no se hicieron esperar. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de presiones de la fama, incluso de terceras personas involucradas. Lo cierto es que tanto Kerem como Hande mantuvieron un perfil relativamente bajo después de la ruptura. Ambos se enfocaron en sus carreras, participando en nuevos proyectos y tratando de seguir adelante con sus vidas. Pero la sombra de Anker siempre estuvo presente. Cada vez que se mencionaba el nombre de uno, el otro inevitablemente salía a colación. Los fans, aferrados a la esperanza de una reconciliación, analizaban cada movimiento, cada publicación, buscando pistas que indicaran que el amor todavía estaba vivo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque aunque oficialmente la relación había terminado, las señales de una posible reconexión empezaron a surgir de manera sutil, casi imperceptible. Interacciones tímidas en redes sociales, comentarios velados en entrevistas, coincidencias sospechosas en eventos públicos, pequeños detalles que alimentaban la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Pero, ¿a qué nos referimos con el impactante giro del que hablábamos al principio? Pues bien, en los últimos meses, ha habido una serie de eventos que han sugerido que Kerem y Hande podrían estar dándose una segunda oportunidad. Algunos rumores apuntan a que se les ha visto juntos en privado, disfrutando de cenas románticas y escapadas secretas. Otros afirman que han estado trabajando en un nuevo proyecto juntos, aunque de manera discreta para evitar la presión mediática. Y es aquí donde entra el milagro. Porque más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es la posibilidad de que dos personas que se amaron profundamente puedan encontrar una manera de superar sus diferencias y volver a estar juntas. La idea de que el amor verdadero puede vencer todos los obstáculos es algo que resuena en todos nosotros, y la historia de Kerem y Hande se ha convertido en un símbolo de esa esperanza. Ahora bien, seamos realistas. Todo esto son, en gran medida, especulaciones. No tenemos confirmación oficial de que Kerem y Hande hayan vuelto a estar juntos. Pero, ¿no es divertido soñar un poco? ¿No es emocionante imaginar la posibilidad de que dos personas que nos han hecho creer en el amor puedan tener su propio final feliz?
Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla esta historia. La industria del entretenimiento turca es conocida por su intensidad, por la presión mediática a la que están sometidos los actores y actrices, y por la constante vigilancia de los fans. Es comprensible que Kerem y Hande, si realmente están intentando reconstruir su relación, quieran hacerlo de manera discreta y alejada de los focos. Y eso nos lleva a una reflexión importante. ¿No deberíamos, como fans, respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones? Al fin y al cabo son personas reales con sentimientos reales, y merecen la oportunidad de vivir sus vidas sin la constante presión de las expectativas ajenas. Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿qué es lo que hace que la historia de Kerem y Hande sea tan cautivadora? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, la química innegable que existe entre ellos. Ya sea en la pantalla o en la vida real, es evidente que hay una conexión profunda y genuina que los une. En segundo lugar, el éxito arrollador de Love is in the Air, que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo. Y en tercer lugar, el misterio que rodea su relación, la incertidumbre sobre su futuro y la esperanza de un final feliz que todos anhelamos. Además, la forma en que Kerem y Hande han manejado su relación y su ruptura también ha contribuido a su atractivo. A pesar de la presión mediática, siempre han mantenido la compostura y el respeto mutuo. Nunca han hablado mal el uno del otro en público, y siempre han expresado su admiración y cariño por el trabajo del otro. Esta actitud, sin duda, ha ganado el respeto de los fans y de la industria en general. Y no podemos olvidar el papel de las redes sociales en todo esto. Kerem y Hande son muy activos en plataformas como Instagram y Twitter, donde comparten fragmentos de sus vidas, interactúan con sus fans y promueven sus proyectos. Esta presencia constante en redes sociales ha permitido a los fans sentirse más cerca de ellos, seguir sus carreras de cerca y participar en la conversación sobre su relación. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. La presión de tener que mantener una imagen pública perfecta, la constante vigilancia de los fans y los comentarios negativos pueden ser muy difíciles de manejar. Es por eso que es fundamental que Kerem y Hande tengan un buen equipo de apoyo y que sepan cómo proteger su privacidad y su salud mental. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una mezcla fascinante de romance, drama, misterio y esperanza. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, que las relaciones pueden ser difíciles, pero que siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Es una historia que nos invita a soñar, a creer en la magia y a no perder la fe en el poder del amor verdadero. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo que realmente importa es la felicidad de Kerem y Hande. Si están juntos o no, si deciden darse una segunda oportunidad o no, lo único que podemos desearles es que encuentren la felicidad y la plenitud en sus vidas. Y si esa felicidad implica estar juntos, pues mucho mejor. Y ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su éxito en Love is in the Air, de su ruptura, de los rumores de una posible reconciliación, y de la esperanza de un final feliz. Hemos analizado los factores que hacen que su historia sea tan cautivadora, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad y su salud mental. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Ahora bien, abrochemos nuestros cinturones porque vamos a profundizar aún más en este drama romántico que nos tiene a todos al borde del asiento. No solo vamos a diseccionar los hechos conocidos, sino que también vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los rumores, las teorías de los fans y las posibles razones detrás de este culebrón amoroso digno de una serie turca. Para empezar, recordemos el meteórico ascenso de Love is in the Air. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo.
Su fórmula de romance, comedia y drama ligero, combinada con la innegable química entre Kerem y Ande, la convirtió en un fenómeno global. Desde Latinoamérica hasta Europa, los fans se engancharon con la historia de Eda y Serkan, y muchos vieron reflejada en ellos la esperanza de encontrar el amor verdadero. Pero, ¿qué hizo que la química entre Kerem y Ande fuera tan especial? Algunos dirían que fue la forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, o la naturalidad con la que interpretaban sus personajes. Otros argumentarían que fue la propia historia de amor de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus momentos dulces y sus desafíos, lo que hizo que la conexión fuera tan creíble. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kerem y Ande lograron crear una magia en la pantalla que pocos actores pueden igualar. Y esa magia, como ya sabemos, trascendió la pantalla. Los fans no tardaron en darse cuenta de que la relación entre Kerem y Ande era algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Sus interacciones fuera del set, sus publicaciones en redes sociales y sus entrevistas revelaban una conexión profunda y genuina que alimentó la esperanza de una relación amorosa en la vida real. Y esa esperanza se hizo realidad. Después de meses de especulaciones, Kerem y Ande confirmaron su relación, desatando la euforia entre los fans. Anker era real, y el mundo entero celebraba el amor de esta pareja de ensueño. Viajes románticos, declaraciones de amor apasionadas y una presencia constante en redes sociales alimentaron aún más la ilusión de un cuento de hadas moderno. Pero, como suele suceder, la realidad no siempre es como la pintan. Detrás de la fachada de perfección, se escondían problemas y desafíos que, con el tiempo, terminaron por desgastar la relación. La presión mediática, las largas jornadas de trabajo, las diferencias irreconciliables y los rumores de terceras personas fueron algunos de los factores que contribuyeron a la ruptura. La noticia de la separación, como ya mencionamos, fue un shock para los fans. Muchos se sintieron decepcionados, incluso traicionados. ¿Cómo era posible que una relación que parecía tan sólida, tan perfecta, se hubiera desmoronado de repente? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacética. Es importante recordar que Kerem y Ande son seres humanos, con sus propias fortalezas, debilidades y vulnerabilidades. Están expuestos a una presión mediática constante, a la vigilancia de los fans y a la crítica de los haters. No es fácil mantener una relación en esas circunstancias, y es comprensible que en algún momento, la presión termine por pasarles factura. Además, la industria del entretenimiento turca es conocida por su intensidad y por la competitividad entre los actores y actrices. La presión por mantenerse en la cima, por conseguir nuevos proyectos y por mantener una imagen pública impecable puede ser abrumadora. Es posible que Kerem y Ande, en medio de todo este torbellino, hayan perdido el rumbo y hayan olvidado lo que realmente importaba. Pero a pesar de la ruptura, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Los fans, aferrados a la creencia de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, siguieron buscando señales de una posible reconciliación. Y como ya hemos visto, esas señales empezaron a surgir de manera sutil, casi imperceptible. Interacciones tímidas en redes sociales, comentarios velados en entrevistas, coincidencias sospechosas en eventos públicos, pequeños detalles que alimentaron la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Pero, ¿son estas señales realmente significativas, o son simplemente producto de la imaginación de los fans? Es difícil decirlo con certeza. Como ya hemos mencionado, todo esto son, en gran medida, especulaciones. No tenemos confirmación oficial de que Kerem y Ande hayan vuelto a estar juntos. Pero, ¿no es divertido soñar un poco? ¿No es emocionante imaginar la posibilidad de que dos personas que nos han hecho creer en el amor puedan tener su propio final feliz? Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrollan estas señales. La industria del entretenimiento turca es conocida por su secretismo y por la discreción con la que manejan sus relaciones los actores y actrices. Es posible que Kerem y Ande, si realmente están intentando reconstruir su relación, quieran hacerlo de manera discreta y alejada de los focos. Y eso nos lleva a una reflexión importante. ¿No deberíamos, como fans, respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones? Al fin y al cabo son personas reales con sentimientos reales, y merecen la oportunidad de vivir sus vidas sin la constante presión de las expectativas ajenas. Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿qué es lo que hace que la historia de Kerem y Ande sea tan cautivadora? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, la química innegable que existe entre ellos.
Ya sea en la pantalla o en la vida real, es evidente que hay una conexión profunda y genuina que los une. En segundo lugar, el éxito arrollador de Love is in the Air, que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo. Y en tercer lugar, el misterio que rodea su relación, la incertidumbre sobre su futuro y la esperanza de un final feliz que todos anhelamos. Además, la forma en que Kerem y Andy han manejado su relación y su ruptura también ha contribuido a su atractivo. A pesar de la presión mediática, siempre han mantenido la compostura y el respeto mutuo. Nunca han hablado mal el uno del otro en público, y siempre han expresado su admiración y cariño por el trabajo del otro. Esta actitud sin duda ha ganado el respeto de los fans y de la industria en general. Y no podemos olvidar el papel de las redes sociales en todo esto. Kerem y Andy son muy activos en plataformas como Instagram y Twitter, donde comparten fragmentos de sus vidas, interactúan con sus fans y promueven sus proyectos. Esta presencia constante en redes sociales ha permitido a los fans sentirse más cerca de ellos, seguir sus carreras de cerca y participar en la conversación sobre su relación. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo.